Vamos a ir hoy a Génesis. Vamos a ir a Génesis 40. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 40 y vamos a leer unos versículos como siempre, pero vamos a mirar el capítulo completo de Génesis 40, versículo 1 al 23. Dice así la palabra del Señor, dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Dejémoslo hasta ahí, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por cada vida, Señor, que tú traes a este lugar. Oramos porque la iglesia sea edificada, Señor, porque cada uno de aquellos que han sido llamados a la salvación puedan ser hoy abiertos sus ojos, Señor, para entender la palabra. Y oramos por aquellos que quizás no son salvos, que tu palabra, Señor, traiga salvación. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que el Espíritu Santo sea quien hable a nuestro corazón, quien conoce nuestras necesidades y sabe que hay cosas en nuestro corazón. Algunos necesitan una palabra de aliento, otros necesitan una palabra de arrepentimiento. Pero siempre tu palabra hará aquello para lo cual tú la enviaste, Señor, y es santificar nuestra vida. Bendecimos este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. La fe probada. Vamos a hablar de la fe probada. El tema de la fe es un tema que es recurrente en la iglesia cristiana. Toda persona que lleve años o que conozca la palabra de Dios sabe que el tema de la fe estará presente constantemente en el púlpito. Así no se titule la fe, siempre se va a hablar ¿de qué? De fe, porque la fe es algo vital en la vida del creyente. De hecho, sin fe es ¿qué? Imposible agradar al Señor. Y la fe viene por el oír, y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Es decir, el cristiano vive una vida de fe, una vida de fe que constante. Esa fe no es un sentir, para que entendamos. Esa fe no la puede obtener usted. Esa fe solo la da ¿quién? Dios. Cuando las personas nacen de nuevo, pone en su corazón el don de la fe, lo dice Efesios capítulo 2, cuando dice que somos salvos por gracia, y eso no de nosotros, sino que es ¿qué? Don de Dios. No es que el hombre un día decide creer, no. Es que Dios llama al hombre y le da fe y lo salva ¿por qué? Por gracia. Así funciona la fe. Eso es un poquito para entender sobre la fe. Pero vamos a mirarlo al contexto del pasaje. Como detrás del pasaje usted no encuentra la palabra fe en el capítulo 40, no está. Pero es la fe ¿de quién? De José. Vamos a ver que él es un hombre de fe, que en medio de las circunstancias que está viviendo, su vida se mantiene ¿qué? Intacta en la fe. Vamos a mirar varias cosas, pero primero, como siempre, vamos a hacer la introducción. Hay cosas en la vida que nunca vamos a entender de nuestro caminar con Dios. No importa lo que pase en nosotros. Los conceptos humanos siempre serán contrarios a los planes de Dios. El profeta Isaías en su libro en Isaías 55, busquémoslo, 55 del versículo 8 al 9, es un pasaje muy conocido, debería ser conocido para nosotros. Dijo lo siguiente, note lo que dice el profeta, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. El caminar de la vida cristiana está basado en la fe,
y la fe está basada en la palabra. Y el Señor está hablando antes de dar en el versículo 10 la famosa palabra de que dice que así será mi palabra, que no volverá a mí vacía. Él antes está hablando que sus caminos no son como los nuestros, que sus pensamientos no son como los nuestros, que son más altos. José necesitaba vivir una vida así. Si él hubiera vivido basado en sus pensamientos y en sus caminos, no había sido fortalecido en el tiempo en que fue vendido y estuvo en la casa de Potifar, luego cuando fue llevado a la cárcel y luego cuando fue llevado ¿donde quién? Donde Faraón. Entonces la vida de José, como hablamos, es el ejemplo de un creyente fiel. La vida de Jacob es el ejemplo de un creyente que sufre porque es desobediente. Porque en su corazón hay ¿qué? Engaño, como significa su nombre. En el corazón de Jacob había engaño, en el corazón de José había ¿qué? Fidelidad. La palabra fidelidad viene también de la palabra fe. Pensamos que el que actúa bien debe irle bien y el que actúa mal debe irle mal. Ese es el patrón normal del ser humano, pero no es más que un concepto humanista. Está lejos de la verdad de la Escritura. Otras veces decimos que las personas que les pasan cosas malas son víctimas. Y algunas veces puede ser cierto, pero detrás de todo está la soberanía de Dios, la providencia de Dios y los asuntos que Dios conoce de esta tierra. Y muchas veces las personas no son tan víctimas como pensamos. Simplemente están dentro de un plan ¿qué? Perfecto y soberano del Señor. Por eso es importante permanecer en la fe, porque solo creeremos cuando las cosas están bien. Si usted no permanece en la fe, entonces usted quiere creer todo, pero cuando solo está ¿qué? Bien. Cuando hay problemas, ya no cree. Si usted permanece en la fe, esa fe es como el carácter de Dios, ¿qué? Inmutable, no cambia en el creyente. Hablo de creyentes nacidos de nuevo. No de personas que van a las iglesias, tenemos que hacer esa diferencia. No de personas que pueden llamarse creyentes, pero no lo son. ¿Se acuerda que aprendimos que la profesión de fe es que alguien me dice a mí que es creyente o cristiano? Y yo tengo el deber de decirle, claro, hermano, es así. Pero cuando empezamos a conocer la vida de las personas que vienen a la iglesia, nos damos cuenta que de pronto su profesión de fe es solo eso, una profesión, pero que sus actos no son realmente los actos de un creyente, no es una vida de fe. Por eso es importante entender esas dos letricas tan importantes como lo es la fe. No podemos aprender a esperar la prueba. A veces la gente necesita las pruebas para mejorar. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no aprendemos sin ellas? Es tan difícil, ¿cierto? Aprender sin ellas. Son necesarias. Necesitamos ser fieles y constantes a pesar de las circunstancias. No ser fieles cuando las cosas están funcionando, no ser constantes cuando todo está súper y cuando no, no lo somos. Lo último que leímos, vamos a conectarnos con el tema. Vamos a ir a mirar aquí el tema. Lo último que leímos, vamos a mirar la primera parte, y es José en la cárcel. Vamos a mirar 4 aspectos hoy, o 4 puntos, como le quiera tomar usted nota ahí. José en la cárcel, vamos a ver del versículo 1 al versículo 4. Terminamos la semana pasada con algo similar. ¿Sí se acuerda? ¿Quién se acuerda cuál era el último punto de la semana pasada? De a uno, por favor, nomás. José llega a la cárcel, dijimos. Ese fue el último punto de la semana pasada. Menos mal que me acuerdo, si no quedábamos perdidos. José llega a la cárcel. Ahora, José en la cárcel. Llegaba, pero ahora ya está establecido. Léalo ahí para que lo recuerde, 39:23. Vamos a empezar con 39:23 para conectar con el 40. Dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José,
porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Por qué el jefe de la cárcel no se preocupaba por nada de lo que estaba bajo la dirección de José? ¿Por José? No, no era por José. Es porque Jehová estaba con José. Eso fue lo último que leímos en el sermón pasado. Y eso era suficiente para estar en cualquier cisterna. ¿Cómo así? José fue vendido y fue echado a una cisterna literal. Egipto es otra cisterna. Egipto siempre ha sido una cisterna para nosotros los creyentes, porque representa ¿qué? El mundo. ¿Dónde está él? En Egipto. Salió de una cisterna para otra cisterna. No nos engañemos. La gente cree que no, que estaba en casa de Faraón y era superpoderoso. No, él sigue en otra cisterna. Todavía está en el proceso. Él no ha sido sacado de la cisterna, solo que cambió de cisterna. Y a veces al creyente le gusta cambiar de cisterna. Está en una, sale, respira y se mete en otra cisterna. La vida de José no es lo que uno piensa, no es el superlíder que todo le iba bien, no. Hay cosas muy buenas porque Dios lo respaldó siempre, pero es la muestra de un creyente, es el proceso que Dios hace en la vida de un creyente. Es preferible una cisterna con Dios que todo lo deseado sin Él. Acuérdense también eso. Es preferible una cisterna con el Señor. José estaba en la cisterna cuando sus hermanos lo vendieron y Dios estaba con él. José estaba en la casa de Potifar cuando la mujer lo tentó y Dios estaba con él. Lo vimos la semana pasada. José está ahora en la cárcel y Dios está con él. José va a estar en Egipto y Dios estará con él. No son condiciones favorables. Es mejor una cisterna con Dios que todo lo deseado sin él. José llegó a la cárcel a los 28 años aproximadamente. Habían pasado de los 17 a los 28, 11 años. Estaría allí por 2 años y aprendería lo que iba a necesitar para gobernar a Egipto en su momento. Note, el proceso que Dios lo lleva es porque Dios quiere prepararlo para lo que viene más adelante en la vida de este hombre. El versículo 1 y 2 aparecen 2 personajes. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, el panadero y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Son 2 oficiales del rey que es el mismo faraón, es el mismo jefe de Potifar. No nos dice qué delito cometieron. La Biblia, si la Biblia no lo dice, no lo podemos inventar ni buscarle delitos a ellos. No sabemos. Lo que sí se puede decir es que eran delitos relacionados ¿a qué? A su trabajo. Al copero a su labor, el panadero a su labor. Estos 2 hombres ocupaban cargos importantes en Egipto. El copero, encargado de probar el vino y la comida antes que el rey lo hiciera, se encargaba también de la dieta del monarca. Era un hombre de absoluta confianza, igual que Nehemías cuando estuvo en Persia. Nehemías era ¿qué? Copero del rey. ¿Se acuerdan que era de confianza? Se han leído Nehemías. Y le pidió y el rey le dio y Dios respaldó a este hombre en ese momento. El panadero se ocupaba de los alimentos. Egipto era un país, o sea, el copero los probaba, no los hacía, él los probaba, porque tenía que probar vino y alimentos. Pero el panadero sí los hacía. Era un país donde el fuerte era la agricultura y el pan era su alimento sagrado. Se calcula más de 370 especies de pan. ¿Sí? Así como nosotros tenemos pan coco, francés, de uva, todas esas así, esos nombres que tenemos, allá era algo muy importante para la cultura egipcia. Los 3, el panadero, el copero y José, estaban en la cárcel. 2 enviados por un rey terrenal y 1 enviado por un rey celestial. ¿Se ve tan chévere? 2 eran enviados por un rey terrenal que los puso allí, el otro había sido enviado por un rey terrenal. 2 culpables y 1 inocente. ¿José era culpable? No. Él está allí porque lo acusaron de una violación que nunca hizo y está allí. Versículo 3 y 4
Vamos lentamente, versículo 2, perdón. Se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, nos dice que eran jefes, los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia en el versículo 4 dice, ¿se los encargó a quién? A José. Y él les servía y estuvieron días en prisión. Note eso. José no los mandaba, la gente no entiende, ¿sí? José no mandaba a nadie. José era un ¿qué? Siervo. Los siervos no mandan. ¿Ellos qué? Sirven. Un siervo verdadero no manda. El pastor no está en la iglesia para mandar. ¿Está para qué? Para servir. Él no manda a la gente. Él enseña, lidera, forma, pero él no manda. Y es bueno tener en cuenta eso. José era un siervo. Él no los podía mandar. Al contrario, fue puesto porque ellos dos tenían un lugar de ¿qué? De honra en el reino egipcio. Eran oficiales, ¿se acuerdan? ¿Quién más era oficial? Por favor, no quiero repetir el sermón de hace 8 días. Potifar era oficial. Ellos sí ven que también eran ¿qué? Oficiales. Es decir, tenían un alto rango cerca al rey. El lugar donde estaba José no era agradable como a veces pensamos, no, pero es que le encargaron todo, tenía un buen lugar. El salmista nos lo escribe en el Salmo 105, 18, 19. Miremos Salmo 105, 18, 19. Cómo el salmista describe la prisión de José. 105, 18, 19. Dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió ¿qué? Su palabra. El dicho de Jehová le probó. Los estudiosos dicen que él duró un tiempo con grillos, no todo el tiempo, pero sí estuvo un tiempo aprisionado con grillos en los pies. Luego fue suelto para poder servir, ¿sí? Pero entonces no era que era un preso que hacía lo que quería, era un hombre que estaba en un proceso. Recordemos que Potifar es un oficial de alto rango, pudo haber intervenido a favor de José con el capitán de la guardia de la cárcel. Tienen los mismos títulos. ¿Quiere leerlo? Lea 39:1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de ¿qué? De la guardia. Y aquí en el versículo 4 del 40 dice, y el capitán de la guardia. Es decir, hay un capitán de la guardia llamado Potifar, hay un capitán de la guardia de la cárcel. ¿Quién es superior? Potifar. Él tiene toda la escolta, todo cuida al faraón. Él puede tener relación con él, de hecho puede ser superior en autoridad. Y tal vez él ayuda a José. Debido a lo que hablamos, que él dudó, porque si no hubiera dudado lo había ¿qué? Matado. Si hubiera comprobado que él iba a abusar la esposa, lo mata. Pero él no creyó toda la historia. De hecho, más adelante ahorita vamos a ver algo, y es que la cárcel está en la casa de Potifar, en los predios de la casa o de los terrenos de Potifar. La cárcel está en los terrenos de Potifar. Segundo punto, 2 sueños, 2 significados. Versículos 5 al 15. Vamos de una al texto, versículo 5. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. ¿Cada uno qué? Su propia interpretación. El texto dice claramente que los 2 sueños eran diferentes y que los 2 significados eran diferentes. Versículo 6. Vino a ellos José por la mañana, los miró y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Si ve la diapositiva, es un regalito, pusimos un regalo para ilustrarlo. ¿Por qué? Porque aparecen los dones que Dios ha dado ¿a quién?
a José. Usted piensa que solo hay un don ahí, el de la interpretación de sueños. No, hay otro don ahí. ¿Cuál? El de discernimiento. Él discierne el corazón de sus compañeros de cárcel. Acuérdense que eran compañeros. De hecho, él era el siervo de ellos. Él no era el jefe de ellos. Tampoco era fácil hablarle a los jefes y decirles, ¿les puedo decir algo? O sea, ¿será que puedo decirles algo? No, simplemente él dice, vino a ellos, José, por la mañana y los miró. José tenía al Espíritu Santo en él. Era un hombre de Dios. He aquí que estaban, ¿qué? Tristes. A veces no podemos ver ni siquiera la tristeza en otra persona siendo creyentes. Deberíamos, escuche, deberíamos verla para poder hablarle de parte de quién, del Señor, para poder ayudarle. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Él no le dice, ustedes están mal, no le dice, ¿por qué están mal? O sea, ¿por qué están tan mal sus semblantes? Él afirma, versículo 8. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Esa confianza que tiene José. José no dice, voy a ir a orar a ver si Dios de pronto me dice, pues, ¿qué está pasando? Por eso el tema es sobre la fe. Porque solo un hombre de fe habla con esa seguridad, con esa tranquilidad en una circunstancia ¿qué? Difícil, en una circunstancia que le es adversa. Él tiene fe, él tiene fe, él cree en Dios, él dice, yo sé que Dios me respalda siempre. Y él dice, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Dice que la seguridad que Dios lo había llamado para esa labor lo lleva a hablar así. Ellos le dicen un sueño y él les dice, de una vez que se lo cuenten. Él no se ni siquiera les pregunta más, dice, cuéntemelo. Es curioso que quisiera tener que ver con sueños. Los últimos dos le costó que lo vendieran. O sea, si usted cuenta un sueño y lo venden, usted lo piensa dos veces para volver a ver si interpreta un sueño o no. Lleva 11 años después de la última vez que habló de sueños. Entonces, podía irse para un lado de la cárcel y decir, ¿les digo o no les digo? ¿Qué tal me hagan lo mismo que los otros? ¿O qué tal estos me manden matar o le cuenten a Faraón? No, él es un hombre de fe, él está seguro, tranquilo. Su fe está activa en su corazón, no la ha perdido por las circunstancias. Versículo 9, 11. El sueño del copero, dice entonces el jefe de los coperos contó sueño a José y le dijo, soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Estos pasajes se prestan para predicaciones descontextualizadas. Acuérdense, aprendimos cuando estudiamos interpretación bíblica que es descontextualizar un pasaje. No hay nada que inventar, o sea, la interpretación está dada, el mismo José dio la interpretación, simplemente hay que buscar detalles pequeños, pero no hay que salirse del contexto. Dice que José le da una interpretación, versículo 12, sigamos ahí, le dijo José, esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras, ¿qué? Copero. La interpretación venía de parte de Dios, porque Dios solo conoce el futuro. Y otra cosa importante es que el sueño de este señor copero, como el del panadero, tienen que ver con sus profesiones. El uno soñó con vino, con uvas, con todo lo que se usa para el vino, él era un copero. ¿Y el otro soñó con qué? Con pan. ¿Hay alguna ciencia en eso? ¿Se necesita ayunar para entender el pasaje? No. La Biblia le está hablando, acuérdense que el texto habla, era lo que se hacía en Egipto. En Egipto era fuerte por la agricultura, era fuerte por los viñedos.
Los mejores vinos se producían hace 2500 años, estamos en un contexto más o menos un poco antes acá de esa época y era así. Son naciones que eran muy prósperas. Uno cree que la prosperidad es Nueva York y Europa, no. El mundo no conoce la prosperidad que conoció el mundo antiguo, cuando realmente había una prosperidad económica poderosa. Lo que ahora hay es robo, maldad, corrupción, mentira, engaño, gobiernos corruptos. Es lo único que hay en este tiempo. Pero la prosperidad de las naciones como Israel, Babilonia, Persia, Siria, todas esas naciones llegaron a ser imperios que usted nunca verá que se levanten otra vez. Ahora solo hay una época de engaño y de tecnología y de falsedad. No hay nada más en este mundo sino eso. Porque estas naciones eran muy diferentes a lo que vemos hoy. Obvio que eran naciones ¿qué? Paganas, hay que dejarlo claro. No estoy diciendo que eran perfectas. La petición, hace una petición, miren lo curioso ahí, del versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y le cuenta, porque fui hurtado en la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Algunos han malinterpretado esta petición, creen que José estaba cobrando el sueño, por eso hay gente que adivina y cobra. Algunos creen eso, que él estaba cobrándole el favor al copero. No, simplemente él le dijo, pues ojalá que cuando se cumplan las cosas usted se acuerde de mí. José le da la interpretación, como les dije y como dice el texto, es una interpretación que viene de parte de Dios. Acompaña la interpretación con una petición al copero y hasta ahí llega el proceso y le cuenta, le dice, mire, yo estoy aquí injustamente, me trajeron a esta cárcel sin que yo tuviera algo que ver. El versículo 15 narra esa tragedia de José, dice varios detalles, mire lo que dice. Dice, porque fui ¿qué? Hurtado de la tierra de los hebreos, fui robado, o sea, él se lo robaron quien, los hermanos prácticamente, lo ocultaron, lo vendieron y ahora el papá cree que él está ¿qué? Muerto. Los hermanos, me imagino que también dirán, ese man no vuelve a aparecer por aquí nunca después de lo que le hicimos, pero las sorpresas que da la vida, ¿no? Más adelante vamos a ver las sorpresas tan buenas que da la vida. Entonces dice, por un lado fui hurtado, dice por otro que no hice nada para estar aquí, o sea, soy injustamente un preso en este lugar. Tercero, el segundo sueño y la interpretación de ese segundo sueño, que es más corto, del 16 al 19. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de ¿qué? Pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Ese es el sueño. ¿Tiene que ver con qué? Con la panadería. Según la cultura egipcia, ¿cuántos han ido a la costa, al mar, para Cartagena, todo eso? Los que les encanta viajar. ¿Se ha visto las morenas, las mujeres morenas, que llevan eso en la cabeza así y que son cosas pesadas y caminan? Pues en Egipto era pan. Llevaban canastillas en la cabeza y llenas de ¿qué? De tortas y de panes. Ya. Pero resulta, lo curioso es que ningún panadero podía permitir que los pájaros se pararan sobre esas canastillas. En el sueño, las aves están en la canastilla y eso no era normal. Siempre que se acercaban eran ¿qué? Espantadas. En el sueño no. De ahí viene la interpretación. Entonces respondió José 18 y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son,
al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Esto es lo que llaman un predicador que tiene que decirle a la gente que si no creen en Jesucristo irá al infierno. Es algo igual. ¿Sí lo nota o no? Es igual. En 3 días su rey lo va a matar. Hoy en día podemos decir, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Es lo mismo. José es un predicador en la cárcel. Él dice 2 cosas. A uno le dice que va a vivir y a otro le dice que va a morir. Y los sermones bíblicos siempre producen eso, producen vida o producen ¿qué? Muerte. Porque la palabra o el evangelio tiene doble filo. Y el mismo evangelio que salva es el mismo evangelio por el cual ¿qué? Millones van a ser condenados. Es el mismo evangelio. No es otro evangelio el que condena. El mismo que salva es el que condena a aquellos que lo rechazaron, aquellos que no vinieron a la salvación, aquellos que no creyeron en el mensaje. Ellos irán a una eternidad sin Dios. Es como si Él estuviera diciendo al uno, usted se va a salvar, usted se va a perder, punto. Y las palabras de José son reales. No es fácil anunciar la muerte, pero es la tarea de todo predicador. Dar fielmente la palabra de Dios, y cuando ésta habla del juicio se debe decir. Usted no puede saltarse las partes que la Biblia habla de ¿qué? De juicios. Sería predicar mal la Biblia. Cuando toca, dicen por ahí, toca. No se puede acomodar el mensaje a gusto de los oyentes, o por temor que se vayan de la iglesia, o por tener una iglesia grande, no se puede sacrificar la verdad. La verdad predicada se cumple en los 2 sentidos, en los salvos para vida eterna, en los impíos para condenación eterna. Las palabras de José eran la predicación para estos hombres, eran la verdad revelada de Dios primeramente para sus vidas. Para uno habría gozo y alegría porque sería restituido a su puesto. Para el otro, sus días estaban ¿qué? Contados. Esa es la verdad de ese momento que está viviendo el panadero y el copero. 4 punto, el cumplimiento de la palabra de Dios, versículos 20 al 23. Ahí nos vamos a quedar un momento para cerrar, para mirar luego las aplicaciones. Vamos a mirar, algunos dicen, uy, hoy va rápido el pastor, ¿sí? Pero lo importante es esto, el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso es lo importante del pasaje. No, lo importante no es qué soñó el copero, qué soñó el panadero. No, lo importante es que lo que José les dijo, ¿qué? Se cumple al pie de la letra, no falla. Exactamente como José les dijo, exactamente se cumple. Versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos los sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Dejémoslo hasta ahí. Note que ahí no dice que, ahí no habla de vida o muerte, pero ahí está la vida y la muerte. Las 2 cabezas fueron alzadas, pero hay una gran diferencia. ¿Cuál será? La una con cuerpo y la otra sin cuerpo. Solo esa pequeña diferencia. La una fue alzada con el cuerpo completo, se alzó. Lo pusieron otra vez en su lugar en el cual estaba antes. La otra fue alzada sin cuerpo, solo la cabeza. En el versículo 13, devolvámonos para mirar algo, para entender esta parte. Dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Y en el 20 vuelve a usar lo mismo. Hay una similitud porque dice que las 2 cabezas serían levantadas para explicar esa parte. En uno dice que la del copero, ¿sí? Pero en el 20 dice que la de juntos. Y sucedió, eso sucedió. Ambas cabezas fueron levantadas. Una para ser puesta donde había estado antes, la otra exhibida como muestra del poder de ¿quién? De Faraón.
Era algo usual en las fiestas matar personas, ¿sí sabía? Para los egipcios, para todos esos pueblos paganos. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? ¿Dónde murió? En una fiesta que hizo Herodes. Todo el mundo lo sabe. Muchas veces pasaba eso. Sacaban los presos, ¿cuántos presos hay? 5, matemos 3 hoy. ¿Sí? Solo porque era una costumbre, porque eran cosas que alimentaban el poder, digámoslo así. Alguien dijo que la muerte y el poder siempre están unidos. Porque el que venció la muerte tenía ¿qué? Poder para vencerlo, Cristo. Y hablamos alguna vez acá que la vida y la muerte también están unidas. ¿Sí ve? El uno vive y el otro ¿qué? Muere. No hay nada que hacer, estaba determinado así. Pero vamos a mirar el Evangelio para nosotros, cómo es idéntico, cómo Dios hace lo mismo con el Evangelio en nosotros. Acompáñeme a Mateo 13, 47, 50. Acuérdese que todo el Nuevo Testamento fue revelado a los apóstoles. ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. Si no hay fundamentos, no se puede estudiar el Nuevo Testamento si no hay fundamentos en el Antiguo Testamento. Separarlos es interpretación incorrecta, no se puede. Y lo dice Lucas, cuando dice Lucas 24, cuando el Señor va camino a Emaús y dice que todo lo que se escribió, Moisés, los salmos y las escrituras, fueron por causa de ¿quién? De Él, de Jesús. Ese es el Evangelio. Entonces Mateo 13, 47, 50 nos dice eso. Mateo 13 nos muestra el Evangelio de esa manera. ¿Cómo sucederá de la misma manera? 47 al 50. Vamos a leerlo, pero vamos a mirarlo en dos partes. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siempre ha habido esa selección. Unos viven y otros mueren. Y al final del siglo será exactamente así. El apóstol, hablando de la parábola de la red, también nos da otro ejemplo de cómo al final del siglo sucederá algo similar a lo que pasó en ese capítulo. ¿Qué pasó en el capítulo? Vamos a hacer el paralelo. El rey, ¿cuál rey? Faraón, tenía el poder para dar vida y muerte. Y él da vida al copero y da muerte al panadero. El rey de los siglos, al final de los siglos, el Dios de todo lo que respira, seleccionará y levantará la cabeza de algunos coperos y de otros panaderos, con la diferencia que unos serán levantados para vida eterna y otros serán levantados para condenación. ¿Sabe para qué? Para mostrar públicamente la justa y santa ira de Dios. Para eso serán levantados. Todos lo veremos. Todos los salvos veremos la condenación de los no salvos. ¿Para qué? Para exhibir la justicia del Señor, para exhibir su gloria, su ira ¿qué? Santa. Así será cuando, al fin de los siglos. Y también va a haber una fiesta, ¿no? Es curioso, había una fiesta y también va a haber una fiesta para nosotros. ¿Cuál fiesta? Las bodas del Cordero. Todo eso vamos a ver. Por eso hay que aprovechar, iglesia, para hablar de evangelismo. Siempre. Y ahí está el evangelismo en los 2 versículos primeros, en la parábola de la red. ¿Qué hace una red? ¿Qué recoge una red? ¿Y escoge cuáles? No, los que caigan. O la red dice este sí, este no, este sí, este no. Los que caigan. El pescador tira la red. La red no tiene vida, es un elemento, un objeto. La red no dice cuando venga uno que me gusta,
me abro y cuando venga uno que no me gusta, me cierro. Cuando venga uno grandote, un bagre, me abro y cuando venga un chiquitico me cierro. No, en la red entra ¿quién? Toda clase de peces. Por eso dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda, ahí dice, de toda clase de peces. Fuimos llamados a predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Usted no puede usar la doctrina erradamente y decir, pero como hay algunos que ya están elegidos y otros no, ese no es su problema, eso lo hace el Señor. El problema de nosotros es ¿cuál? Evangelizar. Evangelizar. José evangelizaba donde estuviera. Allá en la cárcel está hablando ¿a quién? A 2 oficiales. No tiene temor de hablarles. Dice ahí que una vez llena la red, tiene que estar llena. Hay una selección. La sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. ¿Quién hace esa selección en el evangelismo? El Señor, no la iglesia, no líderes, nada de eso, no. El Señor determina qué personas son salvas, qué personas no salvas. Listo. Por su poder, por su soberanía. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer siempre. ¿Echar qué? La red. El poder de la palabra de Dios es algo que no alcanzamos a entender. Todas las escrituras deben cumplirse, iglesia, todas. Pensar que las escrituras no tienen valor en algunos asuntos de la vida es estar a ciegas o en tinieblas. O sea, si usted es creyente y piensa que en alguna área de su vida las escrituras no tienen poder, tiene que revisar su conversión, su salvación. Las escrituras gobiernan el universo. ¿Será que no nos gobiernan a nosotros? Absolutamente todo nuestro ser, nuestro entrar, nuestro salir, todo está en la palabra de Dios. Por eso el salmista dice que él se deleita en la palabra. Y por eso el Salmo 119 es tan bonito, por eso lo vemos tan importante. El último verso dice que el jefe de los coperos olvidó a José. Si nos devolvemos allá a Génesis 40, el último versículo, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que ¿qué? Lo olvidó. Antes de las aplicaciones vamos a citar algunos textos que nos hablan del cumplimiento de las escrituras. El copero olvidó a José, pero Jehová estaba con José. A veces nos ponemos tristes porque alguien no nos llama y se olvidó de nosotros, ¿no? Y más si es familiar, o más si era cercano. Y no sabemos que Dios está esperando todos los días para que tengamos esa cita especial con Él. Estamos dependiendo de los hombres. Mateo 24:35, otra vez Mateo 24:35, para cerrar ahí. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, ¿qué dice ahí? Mis palabras no pasarán. Es un famoso versículo, todo el mundo lo cita, pero nadie habla del contexto del versículo. El contexto de este versículo es sobre la venida del Hijo del Hombre. En versículo 44 el Señor manda a sus discípulos que estén, ¿qué? Preparados. Mire lo que dice el versículo 44. Por tanto también vosotros, ¿quiénes? ¿A quién les está hablando? ¿Quién conoce el pasaje? ¿A quién les está hablando? Sencillo, léalo, ahí está en el versículo 3 del capítulo 24, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿sí ve el contexto en versículo 3? Los discípulos, o sea en 44 le dice ¿a quién? A los discípulos, vosotros, por tanto también vosotros, estad ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Copero o panadero? ¿Será levantado en el lugar que le corresponde? Porque la Biblia dice que fuimos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pregunta,
¿Qué se necesita para ser destituido? ¿Ah? No es el pecado, no es la desobediencia. Es haber sido constituido primero, y si no, no puede ser destituido. Usted no puede destituir un senador si no lo han constituido primero. Fuimos constituidos desde la eternidad. Por eso Efesios dice, para estar sentados juntamente con Él, ¿en qué? Lugares celestiales. Entonces volvemos al lugar donde siempre Dios ha querido y desea que estemos, en su gloria. De hecho, ahí viven los creyentes. No van a vivir. La gente cree que va a llegar a la gloria cuando muera. No, la gloria comienza con Cristo, porque Cristo es la gloria de Dios. Él es la gloria. Él es la esperanza bienaventurada. Él es Dios. Comienza la gloria con Dios. Entonces, cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, no es que usted, el cielo y la tierra pasarán, no, usted debe entender a qué se está refiriendo. Le está hablando a sus discípulos y en el 44 le dice, vosotros también estad, ¿qué? Preparados. Mateo 5:18. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, otra vez dice ahí, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vuelve y habla que hasta que pasen el cielo y la tierra, pero habla de la ley. Y la pregunta es, ¿de cuál ley está hablando? ¿De cuál ley se refiere? ¿Está hablando de rituales? ¿Que hasta que los rituales se cumplan? No, ya no estamos bajo ningún ritual de la ley. Está hablando de la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos que han sido revelados, ¿dónde? En el Evangelio de Jesucristo. Él los reveló. Él vino y dijo, a vosotros os fue dicho ¿qué? No matarás, pero yo digo, a vosotros os fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, el Evangelio es la revelación de la ley y es lo que Dios dice. Cuando Él está hablando en el Evangelio por medio de su palabra, que su palabra juzgará a todos los hombres, que su plan de salvación se cumplirá, que aquellos que han sido antes salvos desde antes de la fundación del mundo, estarán ese día con Él. Será al final como sucedió en el pasaje que estábamos mirando. Nuestro José es Cristo. Acuérdense que José es un tipo de Cristo. Siempre, usted no lo puede ver de otra manera. Si usted busca, y luego le voy a traer el cuadro en estos días de los sermones que faltan, que es el hombre que tiene las similitudes más exactas a la vida de ¿quién? De Cristo. Vendido como Jesús, traicionado por sus hermanos. Lo hemos visto en cada sermón cómo encontramos el Evangelio en la vida de José. En este caso, nuestro José es Cristo. Cristo es el intérprete ¿qué? Correcto. Él es el que interpreta. José nunca se apropia. Él no dice, no, yo soy el intérprete, no. ¿Acaso no son los sueños de quién? Del Señor, de Dios. El que en su misericordia nos ha dado su predicación para advertir al hombre que si no se arrepiente morirá en sus pecados y para llamar a una vida de arrepentimiento a aquellos que les ha sido concedido el don. Siempre la iglesia tendrá esa función: edificar a los santos, llamar a los pecadores. Venid ¿a qué? Al arrepentimiento. Venid y creed que yo soy Dios, dice la palabra. Miremos las aplicaciones. Preguntas sencillas para aplicar en nuestra vida, basado en lo que vimos en Mateo 24:44. Basado en ese versículo está la primera. ¿Qué dice ahí? ¿Estás qué? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Si no le quedó nada del sermón, por lo menos prepárese. Que usted pueda decir, necesito ir a prepararme. No sabía que necesitaba prepararme. ¿Estás preparado si Cristo regresa ahora? La Biblia dice que en cualquier día puede volver. Hoy, mañana, en esta era,
Cuando hablo de esta era pueden ser 10, 20, 30 años, no estamos asegurando nada porque no se puede. La pregunta es si la iglesia o el creyente está preparado para ese momento en que Él viene otra vez por su pueblo. Él manda, no es una opción, Él dice, Él no está diciéndole si quieren, dice, por tanto también vosotros estad, ¿qué? Preparados. El copero y el panadero no sabían nada, o sea, simplemente fue por gracia que el copero se salvó porque le interpretaron el sueño bien y el otro pensó y dijo, no, a mí también me tienen que interpretar entonces bien. No, ninguno de los dos sabía nada, eran hombres paganos, simplemente son sombras de lo que es la vida del creyente, de lo que es la vida del impío, a la luz del Nuevo Testamento. La segunda aplicación es, ¿quién es tu intérprete? ¿Es Dios o eres tú mismo? ¿Cómo interpretas la escritura, lo que lees? ¿Con qué base tú puedes decir que estás diciendo la verdad de la palabra? ¿Tienes una base bíblica, principios de la hermenéutica claros en tu mente y en tu corazón para decir esto es verdad por esto? Escuche, la Biblia no ha cambiado. La Biblia es la misma de hace 2000 años cuando se empezó a hacer. Porque la Biblia hace 2000 años no había Biblia. Cuando Pablo escribió no había Biblia. Ni siquiera cuando Juan escribió en el año 90, 95 no había Biblia. La Biblia se vino a hacer más adelante, se reunió y se hizo. Pero a partir de ahí, en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XV, tiene que haberse predicado el mismo evangelio. No se pueden haber predicado dos evangelios o si no estamos perdidos, no valdría la pena venir a una iglesia. El evangelio no ha cambiado, es el mismo. Solo hay una interpretación de las escrituras. Si hay dos, una de las dos es incorrecta. Por eso hablamos y sabemos que hay dos tipos de evangelio en esta tierra, el evangelio liberal y el evangelio bíblico. El evangelio que te dice que Dios te va a prosperar y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a sanar, no te dice más. Y el evangelio que dice que tienes que ¿qué? Morir para poder vivir. El evangelio que te dice que debes negarte para seguir ¿a quién? A Cristo. Ese es el evangelio. Pablo lo dice en Gálatas. No que haya otro evangelio, sino que algunos lo han ¿qué? Pervertido. Entonces pregúntate, ¿quién es tu intérprete? Alguien dijo sabiamente que todos nosotros, escuche, todos aquí sin excepción, somos intérpretes cuando leemos la Biblia. Y la entendemos de dos maneras. Uno, lo primero la entendemos es conforme a nuestro corazón, o sea, mal. Y ya después uno aprende y dice, me toca estudiar y me toca orar y me toca pedirle a Dios que me santifique mi mente, mi corazón, mis pensamientos, cautivos a la obediencia en Cristo, para que haya luz y para que haya entendimiento de las escrituras. Entonces recuerda y medita en eso. ¿Quién es tu intérprete? ¿Es Dios el que está hablando a tu corazón o tú estás acomodando la palabra? Finalmente esta semana, examínate si caminas en la fe genuina o no. Y se llama profesión y posesión. Luego vamos a hablar más de eso. Profesión y posesión. ¿Qué es profesión? Decir que soy cristiano. ¿Y qué es posesión? Apropiarme de esa vida, mostrar al mundo que Cristo es real en nosotros como iglesia. Las iglesias bíblicas deben mostrarle al mundo que la iglesia no depende de cantidades, depende de hombres y mujeres que conocen ¿qué? Las escrituras, que se les puede predicar el evangelio con confianza sin temor a que digan, uy, pero solo están hablando de pecado. O sea, no. ¿Por qué hablamos de pecado siempre? Porque pecamos todos los días. El día que no pequemos, ese día no hablamos de pecado un domingo. Bueno, pero mientras seamos unos pecadores, necesitamos venir al Señor ¿en qué? En arrepentimiento. Ponte sobre tus pies, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y
vamos a pedirle que nos ayude a vivir en esa fe. Alguien dirá, pero casi no se habló de fe. La fe está ahí. José es un hombre de fe. Para permanecer en la palabra se necesita ¿qué? Fe. Para crecer se necesita ser de fe. Bajo las pruebas que usted esté viviendo necesita ejercitarse en la fe. Si usted no se ejercita, cualquier cosa lo saca del propósito. Amén. Padre.